Es tanta la dificultad, ha sido tanta la dificultad para lograr la identificación de estos microorganismos, principalmente por el tamaño. Vean, acá tenemos una escala donde nosotros nos ubicamos acá, ¿no es cierto? Somos eucariotas. Luego están los procariotas, dentro de los cuales el ejemplo más típico, ya que ustedes pueden identificar, son las bacterias. Y por debajo, fíjense qué tan por debajo en la escala de medición están los virus. Más cerca de un átomo que de una célula eucariota. ¿Okay? Entonces son realmente estructuras muy pequeñas. ¿Cómo podemos observar a los virus? ¿Con qué? Con microscopía electrónico. Con un microscopio electrónico. Microscopio electrónico. ¿Ok? El que ustedes usan en el laboratorio, ¿qué tipo de microscopio es? Óptico. ¿Ya? Lo máximo que les va a permitir es aumentar la visión hasta en 100 veces. ¿Se dan cuenta de esto? 100 veces el tamaño. Imagínense esta habitación agrandada en 100 veces. Es eso lo que nosotros realmente vemos en comparación en el tamaño real y lo que nosotros observamos cuando cambiamos el objetivo del microscopio óptico al objetivo de 100. ¿Ya? Y además los virus van a tener una variación en tamaño, una variación en forma. Y cuando hablamos de la morfología, pensando justamente en el tamaño, en la forma, en el tipo, en la simetría, ¿sí? ¿Qué es simétrico? Sí, pero ¿qué significa? Alguien que tiene simetría o que es simétrico, ¿qué significa? Igual. Es igual como, buenas tardes. Como en la musculación, ¿no? Que los músculos simétricos que tienen que estar del mismo tamaño. Matemáticamente hablando, ¿qué significa simétrico? ¿Partes iguales? Partes iguales. Es decir, que si yo agarro y divido por la mitad, miren mi mitad totalmente asimétrica, ¿no? Este lado y este lado va a ser igual, ¿ok? Ese es un objeto simétrico, ¿ya? Incluso, fíjense la diferencia de tamaños. El inciso O, es un virus. El inciso A es un virus, ¿ok? La forma. Este que tiene forma de bala, ¿qué virus es? Belén, ¿te acuerdas? ¿Dónde está Belén? Yo, Daily, ¿se acuerdan qué virus es este que tiene forma de bala? ¿No se acuerdan? Este, por ejemplo, es un raptovirus, ¿ya? Es el virus de la rabia. Cuando llevemos rabia, vamos a ver que tiene esta forma, ¿ok? Forma de bala, ¿ya? Muchos son así, eicosaedros. Este, por ejemplo, no tiene membrana, este tiene membrana. Este que parece el rover que va, el robot que explora Marte, ¿no es cierto? Es parecido a esta estructura, algunos son así alargados. Este parece un panal de abejas. Este no tiene forma, ¿ok? No tiene forma. Adopta la forma del lugar donde está, ¿ya? Presencia, ausencia de membranas, ¿ok? Entonces, realmente no iba a funcionar una división en base a la morfología. Luego se pensó en hacer una clasificación de acuerdo a las propiedades del fenómeno. Y realmente es esta la que ha funcionado mejor. ¿Okay? Cuando nosotros, terminando esto, vamos a empezar a ver las familias de los virus. Ustedes van a estudiar virus que tienen genoma de ADN y virus que tienen genoma de ARN, porque es a lo que se ha llegado en común acuerdo, ¿ya? Es decir, es la mejor manera
de hacer la clasificación. ¿Por qué será la mejor manera? Que tiene que ver con la característica del virus. ¿Por qué? ¿Qué decíamos en cuanto a la morfología? Si nosotros hablamos de la morfología, vamos a encontrar unos que tienen forma, otros que no tienen forma, unos que son simétricos, unos que son asimétricos. Entonces sería muy difícil. Pero en cuanto al genoma, es la mejor manera de clasificación. ¿Por qué? Porque te especifica algo. Cada virus tiene su genoma. Exacto. Acuérdense que un virus solo tiene un tipo de genoma. O tiene genoma de ADN o tiene genoma de ARN. No vamos a encontrar un virus que tenga ambos, por ejemplo, porque en ese caso ya no sería un virus, ya sería una estructura procariota, eucariota, etcétera, etcétera. ¿Ok? Además del genoma, se puede clasificar también o se puede identificar a los virus de acuerdo a sus propiedades físico-químicas. ¿Ya? Estas propiedades físico-químicas, ¿qué incluyen? Por supuesto, la masa molecular, ¿no? Un virus chiquito no va a tener la misma masa molecular que un virus grande, la estabilidad térmica, el pH, la susceptibilidad a los agentes químicos. Acuérdense que decíamos, ¿por qué nos sirve con el COVID lavarnos las manos? Rompe su capa. Y porque el SARS-CoV-2 tiene una membrana externa compuesta por lípidos. Y para esos lípidos, ¿no? El pH alcalino del jabón prácticamente lo destroza. ¿Ya? Entonces, por eso acá dice sobre todo al éter y a los detergentes. ¿Ok? Solo como comentar, para adelantarnos un poco. Cuando lleguemos a ver el virus de la rabia, vamos a ver que existe una serie de elementos, hola, buenas tardes, que prácticamente no le hacen ni cosquillas al virus de la rabia. ¿Ya? Entonces, por eso, tenemos que conocer cuáles son sus características. ¿Ya? Tenemos que conocer. Ustedes tienen que entender que existen algunas propiedades físico-químicas que nos sirven, justamente se ha pensado en las maneras de hacerles frente, y por eso tenemos diferentes formas de prevención, de ataque, de destrucción, de inactivación de los virus. ¿Ya? Luego están las propiedades de las proteínas del virus. Va a depender en qué número, en qué tamaño tienen proteínas estructurales. El primer grupo de virus que vamos a ver son los ortomixovirus. Y resulta que los ortomixovirus tienen una estructura así, amorfa, pero en su envoltura externa van a tener unas proteínas que son propias de esta membrana, y una se llama hemaglutinina y la otra se llama neuraminidasa. ¿Ya? Entonces, los tipos de influenza, los tipos de ortomixovirus que nosotros vayamos a identificar en cualquier pandemia van a depender de qué tipo de hemaglutinina y qué tipo de neuraminidasa tiene el virus. ¿Ya? Entonces esto llega a ser una proteína del virus, una proteína que la hace propia. ¿Ok? Entonces por eso tenemos que considerar las propiedades de las proteínas. ¿Ya? Cuando veamos más adelante, vamos a hablar, por ejemplo, de que hay hasta 15 tipos de hemaglutinina y 9 tipos de neuraminidasa. Por eso, a veces tenemos brotes de influenza A, H1N1, influenza A, H2N5, por ejemplo. Entonces, ¿qué está variando en esos dos tipos de virus? Y vamos a dibujar otro virus que es así medio amorfo. Pero
resulta que su estructura va a tener hemaglutinina 2 y neuraminidasa 5. ¿Ya? Si yo me he vacunado contra la influenza A, H1N1, ¿me enfermaré cuando esté en contacto con la influenza A, H2N5? Sí, porque mi protección ha generado anticuerpos específicos contra estas proteínas de la membrana externa. ¿Ok? Entonces, las vacunas contra la influenza, por ejemplo, salen de manera anual. ¿Ya? La Organización Mundial de la Salud hace un análisis a fin de año y recomienda las vacunas que debemos de comprar para el siguiente año. ¿Ok? En base a los focos que hay de contagios o a los brotes que existen de influenza en los diferentes países. Bien. Entonces, creo que nos hemos saltado. ¿Sí? Por supuesto que tenemos que tomar en cuenta la organización y replicación del genoma, es decir, sus patrones de transcripción y de traducción, que vamos a ver a detalle cuando veamos replicación viral, ¿sí? Cómo se da el ensamble del virión, cómo se da la liberación del virión. Ya hemos adelantado un poquito porque hemos dicho los virus que tienen membrana externa van a emerger de la célula a la cual han invadido por un proceso de gemación, ¿se acuerdan? Entonces, ¿por qué? Porque cuando yo salgo, arrastro la estructura de la membrana celular externa. Entonces, puedo terminar teniendo una membrana externa, ¿ya? Las propiedades antigénicas, que las conocemos de memoria, sabemos cuándo un virus es más antigénico que otro, es lo mismo que la inmunogenicidad que hemos estado viendo a grandes rasgos, y por supuesto las propiedades biológicas, ¿ya? Porque hay variedad de huéspedes naturales, hay diferentes modos de transmisión, ¿sí? ¿Cómo nos contagiamos del SARS-CoV-2? De manera directa, ¿sí? Alguien estornuda. Hola, buenas tardes. Y las gotículas que salen en nuestro estornudo contienen al virus, ¿sí? Ese virus tiene la capacidad de permanecer vivo sobre esta madera, sobre la perilla de la puerta, sobre mi ropa, sobre mi barbijo, en la palma de la mano, ¿no? Por eso hemos cambiado las recomendaciones y hemos dicho estornuden al brazo, usen alcohol en gel, lávense las manos, ¿ya? No se bajen el barbijo aquí al cuello, que lo único que hacen es generar un nido acá para todos los virus, bacterias, etcétera, con las que están en contacto, ¿ya? Existen otros modos de transmisión además del directo. ¿Sí o no? ¿Cómo? El directo es el que acabamos de hablar, ¿no? O sea, el virus a través del viento, la densidad está en el aire, a través de un mal uso de mi barbijo, una mala manipulación de mi mano sucia, va a ingresar por las fosas nasales. Ese es un contacto directo. O por los ojos, igual, ¿cierto? ¿Habrá otros modos de transmisión? No. Para Judy, no. Para Jamie Edson, no. ¿Los demás? ¿Cuál? El dengue es un virus. ¿Cómo se transmite el dengue? No es un bicho. ¿Qué es? No, chaga.
Resalgo dos a Perdón. H en parasitología. Mosquito. Mosquito, ¿sí? La picadura del mosquito es una manera de transmisión, ¿ya? Entonces no es solamente el directo. Ahorita estamos diciendo que el virus del dengue se transmite a través de la picadura del mosquito. Entonces puede ser murciélago también lo que es el coronavirus. Ya. Del coronavirus tenemos todavía hasta ahora un signo de interrogación, ¿no? Porque estamos con la duda de si ha sido un virus fabricado por la mutación o si efectivamente viene a través del murciélago. Pero hay otro virus que se contagia a través del murciélago. La rabia. ¿Perdón? La rabia. La rabia, ¿sí? Entonces, esa es otra forma. ¿Cómo más nos transmitimos? ¿Cuáles son los otros modos de transmisión? La transfusión sanguínea nos puede transmitir no solamente virus, ¿no? Incluso parásitos, etcétera. ¿Ya? Hay otra forma. Las relaciones sexuales son otro modo de transmisión. ¿Ya? Para la transmisión del HIV y la transmisión del VPH, ¿se acuerdan que cuando veíamos las vacunas ya hablamos del VPH? La forma de transmisión es la vía sexual. ¿Ok? Entonces, por eso vamos a tener variedad de huéspedes naturales, porque por ejemplo el dengue tiene que terminar su ciclo dentro del organismo del mosquito. No significa que todos los mosquitos transmitan el virus del dengue. Tampoco significa que todas las personas transmitamos el virus del dengue. Yo estoy acá, me pico un mosquito. ¿Significa que el mosquito me está transmitiendo el dengue? No. Tiene que ser un mosquito que haya picado a alguien que esté con dengue. ¿Ok? Y si yo estoy enfermo, ¿voy a iniciar la cadena de transmisión? Sí, a través de la picadura. A mí me pica el mosquito, ¿Te lo paso? completa el ciclo del virus en el organismo del mosquito e incluso tiene que pasar 14 días de que el mosquito le haya picado a una persona enferma para que su picadura transmita al virus. ¿Ok? Tampoco es en una noche pasa todo. ¿Ya? Tiene que cumplir el ciclo dentro del organismo del mosquito. Por eso dice variedad de huéspedes naturales. Algunos, como el virus de la rabia, los murciélagos y los animales de sangre caliente. Los monos, para el HIV, para la fiebre amarilla, ¿ya? Para la viruela del mono, justamente. ¿Ok? Las garrapatas, los ratones, ¿ya? Entonces vamos a ver todos esos virus que tienen huéspedes diferentes, ¿ya? Modos de transmisión ya los hemos analizado, interrelaciones con el vector, su patogenicidad, los tropismos tisulares y la patología. ¿Ok? Doctorita, del SARS-CoV-2 también ves que en su membrana tiene espículas. Este es el virus de la influenza, ¿ya? Cuando hay un tipo de virus que es conocido como la influenza A H1N1, que significa que este virus, el que está causando esta enfermedad, es del tipo A, porque hay una influenza que es del tipo B y hay incluso una influenza que es del tipo C. Dentro de las de la A, si a mí me han identificado que tengo este virus, significa que el virus que está en mi organismo tiene una hemaglutinina de tipo 1 y una neuraminidasa de tipo 1. ¿Ok? Este es el que ha causado mayores pandemias a lo largo de la historia. Por eso tenemos la vacuna contra la influenza actual, es la de la AH1N1. ¿Ya? Sin embargo,
después de una vacunación masiva, ha habido un brote con este nuevo tipo de hemaglobinina y neuraminidasa en la membrana externa. ¿Ok? Entonces, este también es un virus de influenza A, pero resulta que es H2N2. Sí. Ese era el Omicron o el Delta. Te estás confundiendo entre el SARS-CoV-2 y la influenza. El Omicron es una variante del SARS-CoV-2. La influenza es otra enfermedad. ¿Ya? La combinación que ha habido del COVID que le decían Santa Cruz que estaba combinado con influenza, ¿cuál era? No es influencia, influenza. ¿Ya? Con Z. ¿Ok? Justamente te bajan, o sea, tienes resequedad en las membranas, es lo que está pasando ahorita. ¿Sí? Después de las lluvias hemos entrado directo al frío. Esta mañana ha hecho frío. Y deberíamos estar en otoño, pero parece que ya nos hemos pasado de estación al invierno. Y eso es lo que sucede en el invierno. Hay resequedad en el ambiente, tu mucosa se reseca. Hay gente que es más sensible y siente que su mucosa se reseca. Si no tenemos el moco que normalmente nos cubre, nos protege, es nuestra inmunidad innata, los virus que están en el ambiente hacen fiesta. ¿Sí? Entonces, esa puede ser una de las opciones. La otra opción, ¿cuál es? Te contagias con el SARS-CoV-2 y tu sistema inmune baja. Porque tu sistema inmune se está ocupando del SARS-CoV-2 en tu organismo. Entonces, cualquier virus que esté alrededor hace presa fácil de tu organismo. ¿Ya? Eso es lo que pasa, por ejemplo, en los pacientes que son HIV positivos y que ya están pasando a tener el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Su sistema inmune está tan bajo que un resfrío común de una influenza habitual se convierte en neumonía en su organismo. ¿Ok? Una diarrea los deshidrata totalmente y los mata. ¿Ya? Y una persona que es saludable, con el mismo virus, la misma cantidad, está un día con dolor de panza, entra 4 veces al baño y listo, se sanó. ¿Ya? Pero en las personas inmunodeprimidas no pasa eso. Entonces, a estas complicaciones de SARS-CoV-2 más influenza van a debilitar mucho más al organismo. ¿Ya? Entonces, yo no te puedo decir, era la influenza H1N1, porque no tenemos en Bolivia los laboratorios que nos identifiquen qué tipo de proteínas están en esa membrana externa del virus. ¿Ya? Cuando aparece un brote, tomamos la muestra y mandamos a Chile o a Estados Unidos para que nos digan es H1N1 o es H2N5 o es H3N3 o cualquier combinación que pueda aparecer. ¿Te respondí? Bien. Entonces, en base a esto, a la variedad que presentan en cuanto a formas, en cuanto a tamaños, a toda la información y a las diferencias que hemos visto que existen, vamos a determinar las características particulares de una familia viral en base a las funciones del virión, a su morfogénesis y liberación de las células infectadas, a su modo de transmisión y a esto que es lo principal para la replicación. ¿Cómo se adhiere a la célula? ¿Cómo penetra? ¿Cómo pierde la cubierta en las células recientemente infectadas? Y luego, por supuesto, cómo se libera. ¿Ya? Porque esto es variable. Bien. ¿Quién nos ha ayudado muchísimo? La microscopía electrónica, el criograbado,
las técnicas de difracción de rayos X que les han permitido a los estudiosos identificar todos estos cambios que existen a nivel viral. ¿Ya? Y en cuanto a la estructura viral, podemos decir que existen los virus con simetría, es los que dibujamos corrientemente, ¿no es cierto? Y que yo lo hago como un hexágono. Este es un virus simétrico. ¿Por qué? Porque puedo partirlo en dos y ambos lados son iguales. Ejemplo, el adenovirus. ¿Ya? Hay otros virus que tienen simetría helicoidal. Es este. ¿Ok? Justamente los ortomixovirus. Yuri, el virus de la influenza pertenece a la familia de los ortomixovirus. ¿Ya? ¿Y el virus del SARS-CoV-2 a qué familia pertenece? A los coronavirus. Entonces son dos familias diferentes. Son dos virus diferentes. Y los que tienen estructuras complejas, ejemplo, el poxvirus. Ese que parece salido de una película de ficción, ¿no? Con sus patitas, etcétera, etcétera. Esa es una estructura compleja. ¿Ya? Y acá vamos a observarnos mejor que mis dibujitos. ¿Sí? Este, por ejemplo, externamente tiene una forma simétrica. Este es un herpes virus que tiene forma simétrica pero que tiene membrana. Este es un adenovirus. Tiene forma simétrica y tiene unas fibras que emergen así como cuernitos. No, ni siquiera cuernitos, son rectos. ¿Ya? Tiene fibras. Pero, por ejemplo, este poliomavirus y este papilomavirus es muy similar. ¿Sí? Y ambos van a ser causantes de lo que son las verrugas genitales y también de lo que son las lesiones cancerosas. ¿Ya? Y fíjense el parvovirus más chiquito y el circovirus más chiquito y muy similar en cuanto a estructura que un iridovirus. ¿Ok? Entonces, formas variadas, tamaños variados, ¿sí? Estos son los que tienen genoma de ARN, estos son los ortomixovirus. ¿Ya? Estos que hemos dibujado acá. Los paramixovirus, que son muy similares también. El raptovirus, que tiene forma de bala. ¿Sí? Bornavirus, arenavirus, fíjense los filovirus son largos. ¿Ya? Acá tenemos al coronavirus, ¿sí? Dos familias totalmente diferentes. El coronavirus que tiene una estructura así, con membrana externa efectivamente. El ortomixovirus también tiene membrana externa, pero este tiene una característica única y es que su genoma está segmentado. ¿Ya? Entonces no es una sola hebra como acá, sino vamos a tener segmentos en cuanto al genoma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segmentos. ¿Ya? Y pues obviamente, como ustedes pueden ver, estos por ejemplo son los retrovirus, dentro de los cuales está el virus del HIV. Bien. Entonces, estas proteínas virales, estas proteínas estructurales, tienen como función principal facilitar la transferencia del ácido nucleico de una célula a otra. ¿Sí? Voy a ver si aquí ya tenemos un dibujito. No. ¿Sí? Y que en realidad va a proteger al genoma viral
se va a encargar de la adhesión, le va a conferir simetría estructural y va a determinar sus características antigénicas. ¿Eso qué significa? Esta proteína de la membrana externa, ¿cuál había sido su función? Acercarse a la célula a la cual va a invadir. ¿Sí? Y tiene lógica, ¿no? Porque esta célula, lo primero que va a reconocer que va a ser esta estructura. ¿Está? Y si es compatible, si es parecida, fácilmente este virus va a poder ingresar a la célula de nuestro organismo, por ejemplo. ¿Ok? ¿Para qué más había servido? Para proteger al genoma viral. El genoma está dentro. ¿Sí? Entonces, obviamente, todo lo que está fuera, esa estructura que está fuera, le va a dar protección. ¿Ya? Le va a dar simetría para que esté así o para que esté así, sin forma o para que tenga una forma. Y por supuesto va a determinar sus características antigénicas. ¿Ya? El ácido nucleico viral, ya sabemos, o es de ADN o es de ARN. No hay más. ¿Ok? Hay algunos genomas que son de cadena sencilla, algunos que son de cadena doble, algunos que son circulares, algunos que son segmentados, algunos que no son segmentados. De todos los que vamos a estudiar, el más importante que es segmentado es el gordo mixo. ¿Ya? El único. Los demás no son segmentados. Por suerte, porque esa característica de tener el genoma segmentado le da la facilidad de mutar. ¿Ya? Por eso podemos tener hasta 15 variedades de hemoglobina y hasta 9 variedades de neuraminidasa. Entonces, pónganse a pensar matemáticamente cuántas posibles combinaciones hay. ¿Sí? Puedo tener hemoglobina 1 con 9 diferentes